Mucha gente cree que las traductoras profesionales simplemente cogemos las palabras del texto original, las escribimos en otro idioma y se las pasamos al cliente. Pero no les culpo. Las herramientas de traducción automática les han hecho creer eso. Quienes a esto nos dedicamos no solo buscamos el término más adecuado para otro idioma y otra cultura. Todo texto en cualquier idioma debe ser legible, funcional, estético y eficiente. Por poner un ejemplo muy sencillo, si tú como cliente me destacas en negrita conceptos o ideas claves por algo y eso también se transmite en la traducción, para ello las marcas o etiquetas son esenciales. Que tú no las veas no significa que no estén ahí armando y configurando el texto. Algo puede ser invisible, pero existe, está ahí. Ese botón que pulsas en el Word no es magia, es programación. Quienes trabajamos los textos usamos herramientas para ver las etiquetas y las traductoras las tenemos en cuenta durante el proceso de traducción que va más allá del léxico. Según el lenguaje de programación usado y según el programa que nosotros estemos usando, una simple y sencilla etiqueta para marcar una negrita puede verse así, así o así. Igual reconoces este programa de traducción asistida y puede que reconozcas este lenguaje de programación, HTML. Pero ¿sabrías decirme qué lenguaje es este? Demuéstralo en comentarios. Quienes nos dedicamos a la traducción, la localización e incluso en subtitulación usamos etiquetas, estamos al loro de cualquier marca que ayude a la legibilidad, funcionalidad, estética y eficiencia del texto. Por eso te comento en este artículo del blog que no solo conocemos a fondo idiomas y culturas, sino también otros lenguajes. Pásate a leerlo y déjame un comentario con tu experiencia y opinión. Por aquí te leo también en los comentarios. Comparte este vídeo si te ha parecido interesante y dale al corazoncito para indicar que te gusta. ¡Nos leemos!